Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Briosi Carolina. Hoy vengo a presentarles esta capacitación. Vamos a hablar de lo que son las adicciones. Bueno, vamos a comenzar con lo que significa, según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Podemos hablar de la adicción como una enfermedad física y psicoemocional, ¿sí? Que lo que hace es crear una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, una actividad o una relación. En las adicciones también podemos caracterizar signos y síntomas, ¿sí? En los que se ven involucrados lo biológico, genético, psicológico y sociales. En realidad lo que hace la adicción es como una búsqueda, ¿sí?, patológica de una recompensa a través del uso de esta sustancia u otras acciones. Hablamos también recién, haciendo referencia a lo que es la definición, ¿sí?, en una adicción física. Las neuronas crean la necesidad debido a que el cuerpo comienza a acostumbrarse al uso de la sustancia. Y también hablamos recientemente de lo que es la palabra o la definición dentro de la definición, lo que es lo psicoemocional. Psicoemocional habla de lo que tiene que ver con, o se utiliza en la psicología para describir aquellas enfermedades que padecen cierta sintomatología fuera de lo que son causas físicas. Entonces, lo que relaciona son las emociones con las afecciones físicas y la mente. De eso hablamos cuando describimos lo que es una adicción según la Organización Mundial de la Salud. Dentro de lo que son las adicciones tenemos fases, ¿sí? La primera fase es la experimentación, donde la persona comienza por curiosidad, a probar, ¿sí?, alguna sustancia. Luego puede o no seguir el consumo. La segunda fase es el uso, ¿sí?, donde el compromiso de alguna manera de la sustancia está controlado. Se puede consumir los fines de semana o por algún evento. No presenta ningún otro episodio o sintomatología de adicción propiamente dicho. El tercero es el abuso, donde esto ya se hace de manera regular, donde ya la sustancia es algo habitual, ¿sí?, y donde tenemos una consecuencia, como se puede ejemplificar bien en el consumo del alcohol, cuando uno ya se levanta a haber abusado de alcohol de una noche, al otro día ya se levanta con dolor de cabeza, ya está con malestar. Entonces eso hace referencia a lo que es el abuso de una sustancia. Y como tercera fase está la adicción, donde ya este abuso pasa a ser o formar parte de la vida cotidiana y ya comienza esta sustancia a interrumpir con la vida propia del sujeto. Tenemos síntomas dentro de lo que son las adicciones, ¿sí?, que podemos identificar. Una persona adicta presenta un estado de ánimo triste, ¿sí?, donde comienza a aislarse, donde esta persona ya tiene sentimientos de vacíos, pérdida de intereses. Está también la irritabilidad, ¿sí?, que es un estado emocional donde la persona tiene un temperamento explosivo, cuando se molesta o se enoja fácilmente. Aparece también el deterioro de la calidad de vida, ya comienza a aislarse, como hablábamos al principio, donde ya no cumple con hábitos de higiene, por ejemplo, sus relaciones vinculares se comienzan a romper o distanciar, ¿sí? Ya no le interesan cumplir o satisfacer necesidades básicas. También tenemos la obsesión como síntoma, donde la persona comienza a sentir y percibir ya sea pensamientos, impulsos, imágenes intrusivas, mentales, ¿sí?, que persisten y se repiten constantemente en la persona. Aparece también otro síntoma que es el insomnio, ¿sí?, donde tiene dificultades para poder conciliar el sueño o mantenerse dormido, está mucho tiempo despierto, en alerta. También aparece el sentimiento de culpabilidad, donde esta persona comienza a responsabilizarse por un montón de situaciones y cuestiones que le están pasando o por cosas que por ahí no pudo hacer. Otro síntoma importante para mencionar es la negación, el autoengaño. La persona no se considera enferma, la persona no se considera que se encuentra en un problema. La persona no reconoce, diríamos, que
que está atravesando por una situación. Otro de los síntomas también importantes a mencionar es la ansiedad, ¿sí? Que también tiene que ver con una respuesta emocional que el sujeto percibe en ausencia muchas veces de situaciones de peligro o amenaza. Vamos a hablar también dentro de lo que son estas adicciones, una de las palabras más importantes que atrae y acompaña esta patología, que es la droga. Vamos a definir también un poco la droga. La droga, según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia que introducida en un organismo puede modificar o variar las funciones, ¿sí? Tanto alterando pensamientos, emociones, percepciones, conductas, ¿sí? Y puede hacer que esta persona tienda a repetir el consumo para poder volver a experimentar esta experiencia, y así provocamos la tolerancia y la dependencia. Existen dos tipos de adicciones, ¿sí? Que son las adicciones a las sustancias químicas o tóxicas, que dentro de estas tenemos la cocaína, marihuana, el alcohol, y después tenemos otro tipo de adicciones que son las comportamentales o conductuales, que estas tienen que ver con, como dice su propio nombre, conductas o acciones que son repetitivas y que también forman parte de las condiciones de una adicción. Como ser, por ejemplo, hoy está muy en auge lo que es el juego, sexo, compra, internet. Esas son adicciones comportamentales. Las que tengan que ver con las sustancias químicas, sí, tienen que ver con que busca un bienestar la persona, se produce a nivel cerebral, ¿sí? Las drogas también provocan deterioros y efectos psicológicos, físicos, emocionales, una vez que se ingresan al organismo. Me gustaría hablar por ahí, dentro de todas estas sustancias químicas y lo que tenga que ver con la adicción, focalizarnos con lo que es el tabaquismo, más que nada porque, bueno, es una adicción que hace mucho tiempo que se encuentra en la vida de la persona, y consideramos también que es una enfermedad crónica y que cada vez aparece en jóvenes o en personas más jóvenes, ¿sí? Si bien el 80% de los casos aparece antes de los 18 años. Hace mucho tiempo fumar fue considerado como un hábito de un símbolo social, entonces como que tiene muchos años esta adicción, y que también está como legalmente aceptada, ¿sí? Pero no por eso deja de ser o deja de formar parte de lo que son las adicciones. Dentro de diferentes países también tiene un alto porcentaje de consumo, ¿sí? El tabaquismo en sí es la intoxicación aguda o crónica producida por el consumo y la adicción al tabaco o la nicotina. Considerando que la nicotina, ¿sí?, es el responsable de la generación del comportamiento adictivo. Es una sustancia química del tabaco que le hace difícil a la persona poder dejar de fumar, y produce sensaciones placenteras en el cerebro, y por esto también son los efectos temporales. Hay principales consecuencias, ¿sí?, que podemos mencionar dentro de lo que son consideradas importantes en un fumador, y que tienen que ver con casi todas o la mayoría son efectos físicos, ¿sí? Tenemos el infarto del miocardio, enfermedades cerebrovasculares, el cáncer de pulmón, laringe, boca, páncreas. Tenemos bronquitis crónica, la disminución del rendimiento físico. También puede aparecer aumento de sudoración, temblores, diarrea. También hay una elevación en lo que es el azúcar en sangre, ¿sí? Hay un montón de consecuencias físicas bastante marcadas que se puede identificar en una persona adicta al tabaco. Hablar de dejar de fumar es bastante complicado o difícil para la persona, ya que esto se termina considerando o se lleva a formar parte de un hábito, ¿sí? Entonces, cuando la persona deja de fumar, comienza también a presentarse el cuadro típico de lo que es la abstinencia, ¿sí?
al cabo de unas horas, entre las 24 y las 48 horas de dejar de fumar, ya puede empezar a aparecer esta sintomatología de lo que es la abstinencia, que tiene que ver con un deseo de no poder dejar de pensar, ansiedad, tensión, irritabilidad, dificultades en la concentración, dificultades para poder dormir, ¿sí? Entre otros. Esto más o menos dura 4 semanas, ¿sí? Y bueno, el deseo de fumar en sí puede llegar a durar entre 6 y 8 meses. En la actualidad, en cuanto a lo que es el tratamiento en sí, podemos ver que existen diferentes programas para poder dejar de fumar, como lo que son las terapias sustitutivas de nicotina, ¿sí? También están los parches, los chicles, el spray nasal. Bueno, hay mucha farmacología también que ayuda, pero lo más importante es que hay que entender que esto consiste en un tratamiento y que este tratamiento debería formar parte de 2 grandes pilares que tiene que ver uno con la parte psicológica y otra sí con la parte más farmacológica. La combinación de ambos, no solamente para el tabaquismo, pero sí en un alto porcentaje, ayudaría para poder dejar o cesar el consumo. Y cuando hablamos también hoy, hablábamos de 2 tipos de adicciones, las primeras eran las sustancias químicas y ahora vamos a hablar un poco de lo que son las adicciones comportamentales o conductuales. Que estas son adicciones que se visualizan menos y que se pareciera como que están bastante aceptadas, ¿no? Porque obviamente no generan un deterioro físico evidente, pero sí tienen las mismas características de cualquier adicción. Son conductas repetitivas, ¿sí? Que resultan placenteras y que generan la pérdida de control de la vida de la persona y una dependencia. O sea, por esto también se consideran adicciones. Las más conocidas son las que tengan que ver con el juego, la ludopatía, ¿no? Donde encontramos a la persona que se puede inclusive perder el tiempo, la noción del tiempo estando jugando y bueno, obviamente perder un montón de bienes, familias, vínculos, relaciones, trabajo. Está también la adicción al sexo, a las compras y hoy también podemos visualizar mucho lo que es la adicción a la parte tecnológica, donde nos acostamos y nos levantamos visualizando ya sea el teléfono, la televisión, forma parte de nuestro día a día. Entonces comienza a formar parte de lo que es la adicción. Para poder determinar una dependencia física y psicológica, se pueden identificar en 3 o más de los siguientes criterios que voy a mencionar en un lapso de 12 meses. Es decir, que si nosotros consideramos o cómo podemos considerar que tenemos una dependencia física y psicológica hacia alguna sustancia, ya sea química o comportamental, podemos identificarlo a través de esta lista de ítems, ¿sí? En los cuales durante los 12 meses deberían repetirse por lo menos 3. Un fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia, dificultades para controlar el consumo, el síndrome de abstinencia, ¿sí? La tolerancia, el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo y la persistencia en el uso de la sustancia a pesar de saber que es dañino o que tiene efectos perjudiciales. Hablando del tratamiento, ya sea en cualquier tipo de adicciones, como lo estuvimos hablando o haciendo hincapié en lo que es el tabaquismo, se trabaja un tratamiento farmacológico, que durante la primera fase, que es la más difícil para poder atravesar, que tiene que ver con el síndrome de abstinencia, el paciente puede, de alguna manera, reducir la sintomatología. Y bueno, y después está el tratamiento psicológico, que permite a la persona descubrir el por qué hace que pueda tener una adicción hacia una sustancia o las comportamentales, para poder ir buscando de alguna manera la asociación de su adicción. El tratamiento consiste en 4 fases, ¿sí? La primera tiene que ver con la desintoxicación. Esta es necesaria, es una de las más engorrosas, ya que la persona comienza a dejar de consumir la sustancia o el producto a lo cual es adicta.
está bueno bajo supervisión de familiares, también del médico. Luego está la deshabituación, ¿sí? Que es una fase de reeducación, donde a veces es ambulatoria, a veces también hay pacientes que necesitan la internación porque bueno, la adicción está en un grado muy avanzado o la persona está muy deteriorada. Comienza a trabajar también en la parte psicológica con la impulsividad, con la ansiedad, con el manejo de estas sensaciones que comienzan a aparecer en esta segunda fase. La tercera es la rehabilitación, que comienza a modificar los comportamientos de la persona comienza a deshabituarse de los viejos hábitos y a habituarse a nuevos procesos de esta fase, ¿sí? Se empiezan a ver si la persona puede comenzar a buscar estrategias, ¿sí? Durante esta fase. Y la última fase es la reinserción, donde la persona está preparada para volver a su vida cotidiana, a sus vínculos, ¿sí? A poder volver a trabajar muchas veces, a poder volver a insertarse en una sociedad. Bueno, esto es todo. Les agradezco por su atención.